Continuamos con esta programación de Contigo en tus Mañanas y hoy es jueves y todos los jueves recibimos acá al pastor David Velázquez en este segmento Ahora Podemos Hablar. El pastor siempre viene con una enseñanza. Recuerden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network y ahí vernos también en Facebook y hacer su comentario. Pastor, bienvenido. Saludos Lorena y saludo a toda esa gente hermosa de Pura Vida, Sí. aquí en la capital y también en el área norte, que nos escuchan todos los jueves y todo el tiempo, porque esta emisora está 24 horas bombardeando al país con un mensaje de esperanza, de fe y de que Dios no es una solución, Dios es la solución, que es diferente Así mismo es. a todas nuestras situaciones. Bueno, quiero saludar a toda esa gente que han estado preguntando dónde está el pastor. ¿Dónde estaba el pastor? Bueno, pues, estábamos cumpliendo compromisos fuera del país. Estuvimos en Barranquilla, Colombia, y luego estuvimos en Panamá en varias actividades. Y la verdad que reencontrarme con esa gente hacía años que no iba por esos lares y fue una bendición ver amigos, ver gente nueva y poder ser un instrumento en las manos del Señor en lo que hacemos, que es la palabra y el cántico. Y fue una bendición, Loreni, de verdad. Fue algo que es refrescante. Uno sale del país, ve lo que Dios está haciendo en otros lugares y puede apreciar lo que Dios está haciendo en República Dominicana. Y, estamos, y me incluyo, porque este es el país donde Dios me ha asignado en estos últimos tiempos. Estamos en boca de todo el mundo. República Dominicana en la atmósfera, o no en la atmósfera, sino en el ambiente de la comunidad de fe, estamos en boca de todo el mundo, obviamente por lo que nos están representando en el exterior a través de la música, este grupo, Grace, y Barak, y todos los ministerios, que no se me quede ninguno, ¿verdad? Ustedes conocen Nancy, Gleida, bueno, Marcos, Tercer Cielo, tanta gente y predicadores, ni hablar, Yesenia y un montón de otros hombres y mujeres que están siendo de impacto en el mundo entero. Esto me recuerda a mi niñez en Puerto Rico, de los tiempos de Gille Ávila, de Jorge Rasky, de David García, de todos estos hombres de Dios que salían fuera de Puerto Rico a llevar este poderoso, los hermanos Jiménez, Eugenio, Raimundo y muchos de estos hombres de Dios que fueron pioneros en esto del evangelismo. Si uno nota cómo estos 5 ministerios que nos habla Efesios han sido activados a través del tiempo para la edificación del cuerpo, pues los años 70 y 80 fueron años donde el ministerio evangelístico gozó de su mejor momento. Porque este ministerio evangelístico pues comenzó a hacer un efecto donde miles de personas reconocían al Señor como su Salvador. Luego, en los años 90, 2000, pues comienza un avivamiento en el área apostólica y profética, ¿verdad? Aunque muchos de nuestros hermanos que amamos y queremos no crean en que hoy existen apóstoles, eso es materia de discusión teológica, ¿verdad? Pero no podemos negar que aunque usted no crea en una persona per se como apóstol, el movimiento apostólico, el espíritu apostólico tiene que seguir funcionando. Porque sin eso no hay iglesia, porque los 5 ministerios representan la mano de Dios. Es como Dios opera con su iglesia, ¿verdad? Entonces, ese movimiento, lo que pasa es que en los tiempos de los 70, de los 80, y siempre que el evangelio ha existido, hombres sin el título han funcionado dentro de la función, y valga la redundancia, el ministerio apostólico, porque el ministerio apostólico es la persona que llega a un lugar y ocupa ese territorio y tiene la autoridad para establecer un grupo de creyentes que crean al Señor, que se establezcan, que no tan solo confiesen al Señor como su Salvador, sino que les da un fundamento para seguir hacia adelante. Luego, como el apóstol Pablo,
El apóstol Pablo, ¿qué hacía? El apóstol Pablo se fue de Jerusalén, se fue a Asia Menor y allí establecía un grupo de creyentes, estaba un tiempo con ellos, le enseñaba el ABC y luego establecía un pastor, a Timoteo, por ejemplo, a Tito. Eran pastores que Pablo ponía, que eran hijos suyos, que habían sido nacidos en la fe de la palabra de él, y los establecía. Esa función siempre ha existido. Y la iglesia no puede caminar sin el espíritu profético, sin la función profética, que básicamente no es otra cosa que proclamar. La función profética que es lo que cuando se dice que no hay palabra profética más segura que la palabra del Señor, pues esa es la función profética de la iglesia. La tenemos todos. Y todo creyente tiene un ministerio. ¿Tú sabías eso, Lorena? Claro que sí, claro. ¿Cuál es ese ministerio? El ministerio de evangelismo sería, ¿no? Sí, de ese es uno. evangelizar, de Pero la dar Biblia, palabra. sí, exacto, pero la Biblia habla de uno en específico. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? El ministerio de la reconciliación. Correcto. Ese ministerio lo tenemos todo el que crea en el Señor. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata el tema central de la palabra del Señor desde Génesis y Apocalipsis. Es la reconciliación del hombre con Dios. Porque Dios creó al hombre para que estuviesen una comunión y una relación. Y el hombre cortó esa relación con el pecado. Y Dios, a través de toda la escritura, ha tratado de reconciliar al hombre con él. Y ahí vemos pues cómo establece a Moisés, establece el pueblo de Israel y luego establece la iglesia a través de Cristo. Cristo es el medio de reconciliación entre Dios y los hombres. Y ese ministerio nos los da a todos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Todos tenemos ese ministerio. Y la labor es precisamente a través del evangelismo, es tú hablar a la persona de lo que Dios quiere hacer con él. O sea, eso es todo. Entonces, el ministerio profético y el apostólico tuvo un avivamiento. Ahora yo creo que el pastoral ni lo menciono porque ese siempre ha existido. Ese es como el dedo que carga el anillo, el anillo de matrimonio. Exacto. El pastor se casa con todos los ministerios. ¿Por qué? Porque el pastor es el que llega a un lugar, establece los hermanos, funge como apóstol, funge como profeta porque es el que predica la palabra del Señor. Entonces funge como evangelista porque te tiene que presentar el evangelio a la gente para que la gente acepte al Señor. Y luego tiene que pastorear, dar pastos verdes, cuidar el rebaño. Y por último, también enseña, tiene que enseñar. Uh-huh. Pero este ministerio, que sería el más pequeño, el dedo más pequeño, para mí es el que Dios está levantando ahora. Dios está levantando, está avivando este ministerio, no levantando, borren eso, sino que está avivando el ministerio de la enseñanza. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho, Loreni, que la última batalla que tendrá la iglesia, la comunidad de fe, será la batalla del conocimiento. Exacto. Que hoy llamamos revelación. Una nueva revelación. O yo tengo una revelación de eso. Para gente que ha estudiado seriamente es una mala palabra. Hablar de revelación es una mala palabra. ¿Por qué? Porque cuando usted estudia en un seminario serio, le enseñan que la revelación ya cesó, porque ya el canon está hecho. Si hubiese una revelación, habría que añadir páginas a la Biblia. Y eso no se puede hacer. Por lo tanto, la revelación ya cesó. No hay nueva revelación. Lo que sí hay es iluminación sobre lo que ya está escrito. Okay. Por lo tanto, cuando usted oiga esta palabra, levante sus antenitas a ver qué es lo que va a decir después. Porque entonces podemos entrar en un error. Podemos entrar en un error cuando escuchamos ciertos predicadores. Esta es la revelación. No, hermano. No. Esta es la iluminación que Dios me da a mí sobre esta escritura. Y esa iluminación, antes que te inspires ahí, que ya una pregunta que le tengo.
Entonces sería lo correcto decir, porque escuchamos a muchas personas orar, dame revelación, Señor. Lo correcto sería dame conocimiento o iluminación. Exacto, iluminación. Fíjate, buena pregunta, Lorena. Hoy estás bien inteligente, bien, bien, bien. Sí, no, quiero atender eso porque es verdad, Efesios 1, creo que es el 16, Pablo oraba para que esa iglesia recibiera espíritu de revelación y sabiduría. Pero vamos, entra, yo te dije que cuando se estudia teología seria, ¿ves? Si tú vas a un instituto, a lo mejor no te enseñan esto, aunque hoy estamos más avanzados. Más avanzados. Sí, pero cuando tú estudias estudias más seriamente en un seminario, te van a enseñar lo que es la parte exegética, donde se tiene que auscultar, una palabra de domingo, o sea, se tiene que buscar los idiomas originales, porque hay veces que nosotros estamos cogiendo una palabra en español que ya fue traducida del griego al alemán, por ejemplo, del alemán al inglés y del inglés al español, y nos llega a eso y quizás no dice lo mismo que quería decir en el principio. Entonces, ahí, en cuanto a revelación y sabiduría, la palabra que se utiliza en revelación en el original es apocalipsis. Y eso es una cosa que tiene el griego. El griego tiene muchas definiciones de una sola palabra. Entonces uno tiene que buscar la que encaja. Eso es lo que han hecho los testigos de Jehová en la nueva traducción del Nuevo Mundo. Pues ellos cogen la palabra que les conviene y la ponen ahí y crean un pretexto. Pero aquí la palabra apocalipsis, la palabra que se utiliza, que hace sentido con el texto, porque la otra, que es sabiduría, es Sofía. Porque en griego hay 3 palabras para sabiduría. Okay. Sunesis, pronesis y Sofía. Sofía es el más alto grado de sabiduría. Por lo tanto, Pablo estaba orando para que esta iglesia recibiera el más alto conocimiento de ¿qué? De la revelación de Dios. ¿Y cuál era ese más alto conocimiento de la revelación de Dios? ¿O cuál es el más alto grado de cualquier cosa, Loreni? La manifestación. Porque las cosas de Dios no se pueden quedar solamente en el pensamiento. Tiene que haber una acción. Eso que revolucionó tu pensamiento. Por eso es que, wow, estas cosas a mí me inspiran, ¿verdad? Y yo pienso que es el Señor inspirándome. Mira, Juan el Bautista entró diciendo que arrepentíos y convertíos. Y tú vas a escuchar a Jesús también diciendo arrepentíos y convertíos. ¿Ves? El arrepentimiento tiene que ver en el original con un cambio de mente. Arrepentimiento y conversión tiene que ver con un cambio de dirección. Tiene que haber un cambio de mente que cambie tu dirección. Wow. ¿Me explico? Entonces, ahí, por eso sí, nosotros tomamos eso y vemos lo que te estoy diciendo, revelación, manifestación y Sofía, profundo conocimiento de Dios. Pues Pablo lo que está diciendo es que él está orando para que en esta iglesia haya una manifestación de ese profundo conocimiento de Dios. Que cuando tú sigues leyendo el texto te está hablando de qué es lo que Pablo quiere que haya una manifestación. Del conocimiento de la esperanza de gloria a la cual hemos sido llamados. Es lo primero. Lo segundo que Pablo habla ahí es de las riquezas de la herencia de los santos. Y por último, del espíritu de resurrección. Estoy hablando de Efesios capítulo 1, versículo del 15 al 32. Dice, del espíritu de resurrección que resucitó a Cristo de los muertos, que es el que nosotros cargamos. ¿Me explico? Cualquier preguntita al 809-227-9290 por WhatsApp o por ahí por Facebook o por YouTube. Yo sé que en los otros días me habló un hermano sobre que la salvación no era tan fácil como yo la había presentado, que la salvación hay que ganársela, y entonces no pudimos contestar esa pregunta porque en verdad no teníamos tiempo. Sí, pero tenemos una llamadita por acá, pastor, vamos a recibirla. Pura vida, buenos días.
Loreni, Adelante. Dios le guarde. Amén. Qué placer siempre escuchar los jueves al pastor. Los lunes yo siempre oigo al hermano, el pastor de ahí del millón, ¿eh? Ajá, el pastor Víctor. Y los jueves al pastor David. Exacto. Pero con el pastor me gozo muchísimo por las definiciones. Fíjate que en mi iglesia yo soy pastor y mañana, si Dios permite, tenemos un tema respecto a los dones espirituales. Verdaderamente, esta palabra que él habló ahora, yo no la tenía incluida en Sofía, Ajá. que es la máxima expresión de la revelación, pero tiene que tener una acción. Entonces Exactamente. yo mañana en mi estudio, que tengo de 3 partes, el hombre carnal, de obra de las carnes, el fruto del espíritu y los dones espirituales. Entonces yo mañana, humildemente y con mucho respeto del pastor, incluyo este término en mi estudio. Así que Dios me lo guarde y lo estoy escuchando. Dios bendiga a Amén. este pastor. Gracias. Qué bueno, gloria al Señor. Pastor, ayudando a ampliar el estudio. Un día vamos a traer a Víctor aquí, vamos a hacer un programa de 1 hora. Ya eso está hablado, ya, pastor. Usted nada más tiene que decirme que ya yo hago las gestiones. Aquí el difícil es mi compañero, hermano Víctor. Él dijo que sí, él aceptó, así que hay que poner la fecha Sí, solamente. sí, sería bueno. Y específicamente yo quiero invitar a Víctor para hablar del concepto fe, que es lo que yo quiero hablar hoy, porque cogí estos 20 minutos para enseñar estas cosas. Pero mira, yo quiero hablar de la fe porque la fe, cada vez que hablamos de fe, hoy en el pueblo que vivimos estamos viviendo gente que usan la fe como un objeto negociable con Dios. Uy. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Por ejemplo, si tú haces esto, porque hay que entender primero el concepto de la soberanía de Dios. Dios siempre va a hacer lo que Él quiera, y como Él quiera, y con quien Él quiera. El que escribió la regla tiene el derecho y la potestad de hacer la excepción. De hacer la excepción. Nosotros no podemos meternos en eso. Por eso es que nadie puede operar en autoridad si no está bajo autoridad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Que cuando nosotros tenemos que entender que la fe lo que nos ayuda es a agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Okay. Entonces, cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 11, que es la definición de la fe según la Escritura, la que todo el mundo te va a mencionar. Es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Me gustaría que tú elaboraras, tú fueras la profesora ahora y tú elaboraras qué tú entiendes, porque esto es lo que se llama. Ay, qué compromiso. No, porque oye, esto no es cuestión de quién sabe más, esto es cuestión de la revelación que tú has recibido de Dios, porque la Biblia está escrita para Dios revelarse a nosotros. Y eso es lo que se llama teología, el estudio de Dios. Pero tú no puedes estudiar a Dios, tú puedes estudiar lo que Dios revela de sí mismo para que tú comprendas. Y cada uno tiene sus niveles. ¿Qué tú entiendes? ¿Cómo tú podrías explicar un poquito ese versículo de lo que tú acabas de leer? Porque fíjate, te voy a enseñar algo bien interesante para que nunca se te olvide, porque tú eres una comunicadora excelente. Anotando. Sí, mira, mi amor. Siempre que tú leas un texto, lo primero que te voy a enseñar es que el texto hay que respetarlo. Tú tienes que leer el texto, no puedes sacarlo fuera de contexto. Correcto. Obviamente, en tu casa después tú lees todo lo que dice Hebreos 11, pero es importante que en los textos, en lenguaje, hay lo que se llaman verbos. Y el verbos es una palabra que denota acción. ¿Qué dice Juan 1.1? En el principio era ¿qué? El verbo. El verbo era con Dios. Y el verbo es Dios. No era, es Dios. Entonces, ¿qué pasa? Cada verbo tiene algo de Cristo. Por lo tanto, siempre que tú leas la Biblia, donde haya un verbo, ahí tiene que haber iluminación de parte del Señor. Ahora, con eso dicho, usted elabore ahí que tú entiendes por la fe. Bueno, me han puesto un compromiso, pero entiendo, pastor, que cuando se refiere que es la certeza de lo que se espera, yo creo que y la convicción de lo que no se ve, es esa
yo podría definirlo como la esperanza en lo que Dios va a hacer, o más bien esa certeza de que Dios va a hacer algo. Yo creo firmemente en que esa fe debe ir en dirección al propósito de Dios, porque si Definitivamente. no va en dirección al propósito de Dios, aunque tú tengas fe en eso, no se va a hacer. Es lo que entiendo en esa parte de esa definición. Ya tú predicaste ahí ¿Ve? el mensaje. Te puedes poner en la iglesia para que prediques. No. Ay, no. Ok, pero mira, fíjate, es la certeza. ¿Qué significa Tenemos un certeza? verbo, es. Seguridad, confianza. Certeza es confianza, seguridad. La certeza de que tú estás esperando algo que va a suceder. ¿Ok? Ahora, fíjate, la segunda parte, Loreni, está violenta. Porque la segunda parte dice, es la convicción. O sea, tú tienes que estar convencida en que tú crees en lo que tú no ves. Y eso nos abre un mundo, porque tienes que entender, esto es para pensadores, que dice en lo que no se ve, significa que hay un mundo invisible que es mucho más amplio y más grande de este que nosotros vemos. Bien. Pastor, ¿Dios puede obrar en nuestras vidas aún sin nosotros tener fe? Sí. ¿Cuándo puede suceder eso? Preguntar a Lázaro, ¿qué fe tenía Lázaro? Ninguna, y fue resucitado. ¿Qué fe tenía el hijo de la viuda de Naín? Ninguna, y fue resucitado. Acuérdate, ahora, hay cosas que tenemos que observar. Por eso te digo que dentro de las cosas espirituales, uno no puede ser dogmático y decir esto tiene que ser así, porque si no es así, no es de Dios. ¿Quién te dijo a ti? Dios es Dios y es más grande que nosotros. Es más grande que nosotros, y Dios va a hacer de acuerdo a su soberanía. ¿Por qué Cristo sanó a Lázaro? En su soberanía. Su soberanía. Ahora, ¿qué yo puedo deducir de lo que me dice la palabra de Cristo? Pues mira, hay unas palabras que Cristo dice que son bien importantes. Dos cosas que él dice. Yo he venido para deshacer las obras de las tinieblas. Eso es lo primero. Segundo, él dice, mientras el día dure, yo tengo que trabajar. Hablando del ciego de nacimiento, que él dijo, no pecó ni ni nadie, sino para que la gloria de Dios fuera manifestada en él. Ahora, la pregunta, Loreni, importante aquí, ya se me está yendo el tiempo, eso es lo malo de esta media hora, que a veces yo vengo sin nada, pero otras veces vengo muy jugoso y no puedo concluir mis pensamientos. Pero mira, es bien importante entender algo. Porque hay personas que pueden pensar dentro de la soberanía de Dios, dicen, pero si Dios ya tiene decidido lo que va a hacer, ¿para qué orar por un enfermo? ¿Para qué tener fe? Si Dios como quiera va a hacer lo que va a hacer. Pues mire, ¿sabe por qué tenemos que orar aunque Dios no haga lo que yo quiera? Porque mi fe agrada a Dios. Y es imposible sin fe agradar a Dios. Yo espero que esto que yo acabo de decir se le meta en los huesos y en el espíritu a todo el que me esté escuchando, para que entienda que la fe no es una moneda de cambio. La fe es necesaria para que tú crezcas espiritualmente, madures y agrade tu fe a Dios. Excelente. ¿Puede la fe mover a Dios, pastor? Claro. El corito lo dice, fe mueve la mano de Dios en su palabra. Lo que pasa es que la fe es depositada en lo que dice la palabra. Claro que la fe puede mover a Dios, claro. Porque yo no estoy matándole la fe a nadie. Yo lo que estoy es ubicando la fe donde tiene que ir. Claro. No esa fe de decreto, yo digo, yo establezco. No, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Es mejor que tú tengas fe en Dios, que pueda hacer lo que Él quiera hacer, que tú estás decretando, te ves más feo así. Porque el problema es que si no sucede, ¿dónde quedamos nosotros? Como evangelio. Porque acuérdate que la comunidad de fe podemos entender la soberanía de Dios y que Dios haga o no haga. Pero los que están oyendo,
que simpatizan, que van buscando encontrarse con Dios y no les sucede lo que ellos están esperando. ¿Cómo quedamos ante los incrédulos? ¿Por qué somos el hazmerreír de los medios noticiosos? Por ver gente con estas cuestiones que no entienden que hoy estamos ante una gran nube de testigos, mi hermano. En cualquier lugar que usted se meta, alguien tiene un teléfono inteligente que lo puede prender en Instagram, en Facebook, y usted se está viendo ahí en tiempo real, en el mundo entero. Tenemos que cuidar, es uno de los grandes retos que tenemos nosotros como pastores y como comunicadores del evangelio. Que tenemos que nosotros concientizar que cualquier cosa, y somos humanos, podemos decir un disparate, pero ¿qué va a hacer el enemigo? Va a coger ese cantito de disparate que dijiste y lo va, mire, esto, y hoy en día... Y ahí entra lo que usted dijo, pastor, que debemos respetar los textos cuando lo vayamos a leer. Claro. Y por esa misma razón, porque se puede desviar o se puede descontextualizar lo que tú estás diciendo en el momento por simplemente leer ese pedacito. Y todo lo hemos hecho. Yo me incluyo. Hemos Claro. cogido el texto para nosotros que acomode lo que estamos hablando. Entonces, eso era lo que Martín Lutero quiso establecer, ¿verdad? Porque Agustín, pues lo que hizo fue establecer, no. El mundo no va a decir lo que la Biblia quiere. La iglesia va a decir lo que la Biblia dice. Y en ese momento se necesitaba eso, porque había mucha gente que no sabía leer y escribir, y los que sabían, pues estaban tergiversando. Pero eso lo usó la iglesia para decirlo entonces lo que ellos querían de la palabra. Entonces ahí es donde viene lo que se llama esto de la reforma, donde Martín Lutero lo que hizo, no, vamos primero a traducir la Biblia en sus idiomas originales, y la iglesia no va a decidir el fin de lo que dice la Biblia. La Biblia va a ser la que va a decidir qué es lo que ella misma dice. ¿Me explico? Y esa ha sido la pelea de siempre. La pelea de siempre es la tradición. La tradición. Que los judíos también la tenían. Y nosotros los cristianos evangélicos también tenemos un poquito de tradición. Lo que pasa es que el catolicismo la ha llevado a la máxima potencia. Entonces nos estamos acusando de que aquel roba mucho y yo robo poquito. Pero básicamente por eso es que se establece la sola escritura, que es uno de los principios del reformismo. Eso lo dejamos para cuando llegue Víctor Medina, que él sabe explicar eso mejor. Yo me quedo con muchas preguntas, pastor, pero está bien. Una de ellas es la medida de fe, ¿qué termómetro puede medir nuestra fe? Porque sí tenemos una medida de fe. Ok, pues mira, según la palabra, volvemos a la sola escritura. Ajá. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice? Mira, la Biblia dice que nadie tenga un más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Fíjate cómo Pablo era un genio, inspirado por el Espíritu Santo, era un genio, porque te hablaba de cosas que son en el mundo natural. O sea, él sabía que en el mundo natural cada uno de nosotros tiene un alter ego. Y él lo que está diciendo es, y esto tiene que ver con una proyección psicológica de él. Sí. Pero él sabe por el Espíritu que él tiene que bajarse. Dice, nadie tenga un más alto concepto de sí mismo del que deba tener. Ahí te establece varias cosas. Primero, que hay que tener un concepto. O sea, no es que no tengas. Lo que no puede ser ni muy bajo, ni muy alto. Pero entonces después Pablo dice que ese concepto debe ser de acuerdo a la medida de fe. Ay. Entonces, cada uno de nosotros tiene una medida de fe. ¿Cómo podemos definir la medida de fe de cada uno de nosotros? La experiencia, Lorena. El Dios que tú tienes relación. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, lo que significa es que nosotros tenemos que tener una comunión con Dios y entender por qué Dios es Dios. Es lo primero. Dios es Dios porque Él es todopoderoso. Dios es Dios porque Él ocupa todo espacio. Él es omnipresente. Dios es Dios porque Él todo lo sabe. Omnisapiente. Por lo tanto, cuando tú empiezas a tener relación con ese Dios y ese Dios comienza a contestar peticiones, tú te dejas guiar por el Espíritu Santo de Dios y tú empiezas a ver la mano de Dios poderosa en ti, tu medida de fe va a crecer. Aún
aún. Y eso me quedé, esto lo vamos a continuar el jueves que viene, pero voy a hablar de las cosas que no se ven, porque yo creo que fue contigo o con Yocari. Que hablé de las 3 dimensiones de la fe, donde hablé de la fe Sí, conmigo. contigo, y la fe de compromiso. La fe de compromiso no tiene que ver con que Dios haga. La fe de compromiso tiene que ver con tu medida de relación con Dios, de conocer quién es Dios y de entender que Dios haga o no haga, ya hizo y es lo mejor para nosotros. Amén. Bueno, hemos concluido aquí. Bueno, el jueves que viene el pastor va a continuar con esta enseñanza de la fe. Yo creo que ese tema es un tema que siempre tenemos dudas y preguntas, pastor, y que es bueno tocarla en este tiempo. ¿Hoy usted va a estar hablando de eso? Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Ay, ¿verdad? Se me había olvidado. Quiero saludar a toda mi comunidad de fe de Casa de Pan Santo Domingo. Esos hermanos que vinieron el jueves, donde tuvimos el hermano Miguelito en la casa. Yo estaba afuera, pero le dejé una fiesta allí para que se gozaran. Estuvo poderoso. Y Débora, mi hermana Débora, quiero agradecer públicamente a mi hermana Débora que Dios la usa tremendamente, porque primero la usa estando aquí cuando yo no estoy, que eso ya es una bendición porque cubre este espacio. Y Débora más, yo soy agregado, Débora es parte de lo que es Pura Vida, desde sus inicios, y siempre Débora tiene su gente que la escucha, la ama y siempre tiene un mensaje. Esa tiene una medida de fe de mujer de milagro. Y eso hay que respetarlo. Entonces, pues hoy tenemos nuestra gran reunión aquí en la Gustavo Mejía Ricard número 8, aquí en la facilidad de Casa del Shaddai. No se lo pierda, hoy tenemos una experiencia gloriosa. Así que te espero hoy a las 8. Y el domingo estamos aquí en Pura Vida a las 10 de la mañana, en lo que nosotros estamos dando estudios bíblicos y nuestra reunión de adoración también. Y estudiamos la palabra y usted puede hacer preguntas como hace Loreni y puede expresarse, y tenemos un rato tremendo de conocimiento de la palabra del Señor, que es la que va a traer estructura, fundamento, y es la que tenemos que anclarnos, porque el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, dice el Señor, esa no pasará. Así que te espero. Para más información, el 849-402-9085, puede ahí escribirnos por WhatsApp. Cualquier invitación, cualquier situación que usted tenga, lo esperamos. Y por ahí se puede comunicar con nosotros y los esperamos. Si no tiene una iglesia donde congregarse, lo esperamos hoy a las 8 de la noche. Vuelvo y repito lentamente: Gustavo Mejía Ricard, número 8, en las facilidades de Casa del Shaddai. Allí estamos en esta noche. Bendiciones, Loreni. Gracias, pastor, y será hasta el próximo jueves que escucharemos nuevamente al pastor David Velázquez con sus enseñanzas. Mientras, ustedes quédense ahí disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas, y recuerden que pueden entrar a nuestro canal de YouTube Pura Vida Network para que disfruten nuevamente de esta conversación, y también puede enviársela a alguien que usted entienda que debe escucharla. Seguimos disfrutando de esta programación de Contigo en tus Mañanas. Ahora llegamos al final. El próximo jueves nos volvemos a encontrar en Ahora Podemos Hablar con David Velázquez.